podemos generar tanto problema por una persona. Hay muchos profesionales que lo pueden hacer mejor que Espinosa. Buscar que dé soluciones reales, no necesariamente censurándolo, sino pidiéndole una respuesta, y las respuestas tienen que ser de acorde a las necesidades que tiene el país ahorita, que son la de que haya combustible. Nosotros vamos a considerar de ver cuál es el trabajo que ha realizado él estando como ministro de Hidrocarburos. Eso significa que vamos a ver si censuramos. Agosto se ha convertido en el mes de los cambios en el gabinete de Rodrigo Paz. Por un lado, los que generó él, y por otro lado, las renuncias, sobre todo en viceministerios. Y finalmente, la censura del ministro que tenía el peso de la economía y que los sectores y ciudadanía en general esperan que se recupere. Para hablar de este tema ya estamos con el ex senador, ex ministro de Estado, Óscar Ortiz, a quien saludamos cordialmente. Muy buenos días, Óscar. Gracias por atendernos. ¿Qué lectura tiene de la situación por la cual está atravesando el gabinete de Rodrigo Paz? Buenos días, Gabriela. Es una situación muy compleja, muy difícil, que no solo afecta, digamos, al gabinete, sino al gobierno en su conjunto. No nos olvidemos que la Constitución dice que el Ejecutivo está conformado por el presidente y su Consejo de Ministros. Si bien el presidente es electo y que tiene el poder de designarlos y removerlos, no gobierna solo, gobierna con los ministros. Y en este momento tenemos una situación de una crisis política muy fuerte que ha afectado al gobierno. Tenemos una crisis económica en curso que debiera ser atendida, obviamente, por especialmente el ministro del área económica, en este caso el ministro de Economía y Finanzas Públicas. No nos olvidemos también que hay una negociación en curso con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina de Fomento, de los cuales dependen, según el mismo gobierno, alrededor de 5.000 millones de dólares que tienen que llegar y que tienen pues que tener una contraparte. Pero además hemos tenido este escándalo público alrededor del atentado que sufrió la señora Beller. Y claramente eso al parecer también ha afectado la cohesión, la capacidad del gobierno de mostrarse presente en el país. Hoy tenemos un gobierno que comunica poco, que ha perdido credibilidad, que ha perdido autoridad, que ha perdido presencia, diría yo. Ahora, ¿qué debería pasar en el Ministerio de Economía, tomando en cuenta que ayer en una carta José Gabriel Espinosa se ha despedido? Óscar Mario Justiniano está como ministro interino. Bueno, no puede seguir habiendo un ministro interino, tanto por las responsabilidades que tiene este ministerio. En el último decreto de reorganización del órgano ejecutivo incluso se le ha dado más atribuciones, más competencias, se ha concentrado un gran poder, especialmente en todo lo que tiene que ver a la economía del sector público, por lo cual es fundamental que haya ahí un ministro, obviamente titular, un ministro que tenga credibilidad, que tenga, por así decir, liderazgo en el área económica y que infunda confianza, tanto a nivel interno, Gabriela, como a nivel externo. Les reitero, estamos en un momento crucial en el cual, con esta crisis energética que tenemos, con una inflación, devaluación, que si bien han sido contenidas en las últimas semanas, obviamente siempre están latentes, pero además ya las distintas proyecciones económicas, el mismo Banco Central están hablando de recesión. Entonces, aquí, para poder primero estabilizar la economía y después tener, por así decir, la esperanza de reactivarla, es necesario estos acuerdos con los organismos multilaterales, sin los cuales no vamos a poder lograr esa estabilidad, y para eso tiene que haber pues una contraparte clara en el Ministerio de Economía. Según se ha visto cómo está manejando Rodrigo Paz el gobierno y su gabinete, ¿usted cree que va a recurrir a su equipo o a un profesional externo para posesionar como ministro de Economía? Mire, había dos figuras claras en materia económica en el gobierno del presidente Paz Pereira en estos primeros ya 9 meses. Uno era
el ahora exministro José Luis Lupo y el ahora también exministro José Gabriel Espinosa. No veo otras personas que tengan el conocimiento, la experiencia económica, especialmente de lo que se refiere a la economía del sector público. Pero además, Gabriela, no nos olvidemos que estamos en un momento en el cual hay que impulsar muchas reformas que requieren aprobación legislativa. Entonces, quien vaya al Ministerio de Economía no solo tiene que tener el conocimiento de lo que se llama el sector fiscal, de la economía y las finanzas públicas, sino que además tiene que poder articular, convencer a los parlamentarios para que aprueben todas aquellas leyes que van a viabilizar las reformas, que van a viabilizar estos créditos internacionales, convencer a los sectores económicos del país, en algunos, tanto los formales como los informales, de los sacrificios que hay que hacer. Gabriela, parece que en el país no nos damos cuenta todavía que ya, por así decir, se acabó la fiesta hace muchos años de los ingresos extraordinarios del gas, de los minerales. Hoy no tenemos gas, si bien los minerales van a dar ingresos extraordinarios este año, también no hay nuevos yacimientos. El sector agropecuario ha sido muy limitado en su crecimiento, tiene graves obstáculos que afrontar, especialmente en cuanto a la seguridad energética. Entonces realmente es mucho lo que hay que hacer y aquí el gobierno tiene que buscar realmente un equipo económico que tenga no solo la credibilidad, sino la autoridad, incluso la autoridad moral para ir a convencer a la población, a los parlamentarios y a los sectores. Ahora, en el tema de los combustibles, se están generando muchos problemas para el gobierno de Rodrigo Paz. Primero fue el cambio de Mauricio Medinaceli por la gasolina desestabilizada y hoy va a ser interpelado Marcelo Blanco. ¿Por qué no se ha podido solucionar aún este problema? Porque lamentablemente no hubo, por así decir, la decisión, la convicción en el gobierno de poder sincerar realmente la situación de los combustibles. Aquí el problema de fondo, Gabriela, es que no tenemos los dólares para subvencionar los combustibles. Bolivia no puede seguir subvencionando combustible porque simplemente los dólares son insuficientes y no van a alcanzar. La alternativa es que no haya combustible. Entonces el gobierno ha venido haciendo, por así decir, medidas a medias. Cuando se subieron los precios originalmente, se debió haber dejado ya que ese precio vaya variando en función de las cotizaciones internacionales. Obviamente no estaba previsto la guerra en el Medio Oriente que ha vuelto a incrementar el precio del petróleo a nivel internacional. ¿Qué hizo el gobierno? Congeló primero, creo que hasta junio, y ahora congelado nuevamente hasta fin de año. ¿Esto qué es lo que va a ocasionar? Que los saltos que haya que dar van a ser mucho más altos, pero lamentablemente cuando hay estas diferencias de precios genera desvíos, se distorsiona rápidamente, se vuelve en corrupción, desvíos tanto en lo interno como contrabando, y en el fondo terminamos subvencionando a los consumidores de las fronteras de los países vecinos. Son muchos los frentes polémicos que tiene el gobierno en este momento. ¿Usted cree que Rodrigo Paz ha logrado comunicar correctamente lo que sucede, dar la tranquilidad necesaria a la población o no? Mire, yo creo que el gobierno tiene un serísimo problema de comunicación y de articulación y quizás de liderazgo en la conformación de su equipo. Por ejemplo, en este último problema que ha habido con ese atentado, fíjese que no hay una vocería clara. El vocero creo que salió al día siguiente, después me parece que no ha salido mucho. No hay realmente una explicación que se le dé a la ciudadanía. Lo mismo pasa en distintos frentes. Tiene que haber liderazgo al interior del Consejo de Ministros. Ese liderazgo además tiene que trascender el gobierno no puede aislarse en sí mismo, tiene que ir a transmitir un mensaje a la sociedad. Hay distintos sectores, hay sectores económicos, hay sectores sociales, hay sectores políticos, y claramente ha fracasado, por así decir, un modelo de gestión política en el cual el presidente básicamente era la única figura y se buscó construir una mayoría parlamentaria propia, por así decir, quitando votos a las distintas bancadas políticas, con los cuales yo creo que no se asegura realmente una gobernabilidad. Esos experimentos siempre han terminado mal y este no está siendo la excepción. Le agradecemos mucho por este análisis. Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Continuamos con más.
Atención.